Señor. Mateo 13, versículos del 3 al 9. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y dio fruto. Algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Oramos. Señor y Padre Celestial, te doy las gracias en esta tarde en la cual nos permites reunirnos hoy como tu iglesia, tu pueblo. Deseamos, Señor, que hoy tu palabra sea bendecida, Señor. Úsame a mí como instrumento útil en tus manos, Padre amado. Y deseamos que tu palabra cale en nuestro corazón para producir frutos, como dice hoy, al 30, al 60 y al 100 por uno. Edifica mi vida, edifica tu iglesia, Señor, que no me desvíe ni a izquierda ni a derecha, y que el centro de la predicación sea el evangelio de Cristo Jesús. Te damos gloria y honra por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Amén, mis hermanos. Antes que nada, quisiera dar unos datos importantes o generales del tema de las parábolas. Si yo te pregunto como cristiano, ¿qué es una parábola? ¿Qué me dirías? Alguno me diría algo, otro me diría otra cosa. Pero sencillamente, hermanos, una parábola se puede definir que es un relato corto que ilustra una verdad profunda. Eso es una parábola, un relato corto que ilustra una verdad profunda. ¿Y por qué la utilizó nuestro Señor Jesucristo? Decir parábolas era la manera principal en que Jesús daba enseñanzas para ayudar a sus seguidores a captar verdades espirituales. Jesús decía eso. Él quería que sus seguidores captasen ideas, verdades espirituales. Él estaba construyendo un puente del punto terrenal al punto espiritual, y Jesús reveló estas ideas para que mediante ellas, aquellos para quienes las parábolas, la verdad, estaba dirigida, pudieran saber el significado de las parábolas. Y también para aquellos para los que la verdad no estaba dirigidos, no supieran nada. Así que Jesús, daba relatos cortos con verdades espirituales para que sus seguidores se llenasen de verdades espirituales. ¿Y cuál es el propósito de las parábolas? Hay muchísimos. Yo te he enumerado solamente 3 en esta tarde. Primer propósito dice lo siguiente. En Mateo 13:10, sus discípulos le decían a Jesús, y acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas, Señor? ¿Cuál es el motivo por el cual tú te comunicas con el pueblo en parábolas? Al leer las parábolas, vemos que el primer objetivo de ellas era sembrar la semilla. El primer objetivo de nuestro Señor Jesucristo era sembrar la semilla en aquel que oyera. Su enseñanza tenía un propósito de largo alcance, y no precisamente para que dé fruto el mismo momento que se escuchase. Jesús predicaba la palabra, y el objetivo de era sembrar principalmente la semilla en las personas. El segundo objetivo que podemos ver es que a través de ellas, el Señor Jesucristo deseaba salvaguardar los secretos del reino. Y tú dirás, ¿Dios tiene secretos? La respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque Mateo 13:11 dice lo siguiente: y respondiendo él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Así que Dios puede guardar secretos, tiene secretos espirituales, pero también Él escoge a quien desea revelárselos. Él los revela a quien Él quiere. A ustedes se les ha revelado la verdad del reino de Dios, pero a ellos totalmente no, totalmente no. Las parábolas estaban diseñadas para manifestar los secretos para aquellos que Él quería que los oyeran, y asimismo ocultar el secreto a los que no estaban designados para ellas. Ese es el segundo objetivo que Jesús tenía al decir parábolas: salvaguardar los secretos del reino. Y el tercer objetivo va en relación con esto. Ya que Dios oculta la verdad a quien no quiere, destaca que el tercer objetivo de las parábolas es que Dios
es soberano, destacar la soberanía de Dios. Él tiene el derecho inherente de dar o no misericordia. Lo leemos ya en Éxodo 33, 19. Dice lo siguiente: y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Así que dado que Dios es soberano, tú y yo no podemos obligarle o hacer que Él haga lo que nosotros queremos. No podemos pedirle que Él salve, que Él sane, que Él levante a quien nosotros queramos. Eso hace a Dios soberano. Él revela, Él hace, Él esconde con quien quiere, cuando quiere y cómo quiere. Así que primeramente esos son los primeros 3 objetivos de las parábolas: sembrar la semilla, salvaguardar el secreto del reino y, como no, destacar que Él es soberano. Y también un aspecto importante más de las parábolas: las parábolas dicen que Jesús es el mismísimo Dios. Lee conmigo Mateo 13:34. ¿Por qué? Porque las parábolas estaban predichas en el Antiguo Testamento. Dice así Mateo 13:34: todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Y esto hace alusión al Salmo 78:2, en la cual Dios se presenta a su pueblo diciendo: vendrá un tiempo en que yo, Dios, hablaré al pueblo mediante parábolas. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? Viene Jesús, Jesús es Dios, y comienza a hablar en parábolas a su pueblo. Así que las parábolas, hermanos, es un testimonio más de que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Estaba predicho, Jesús lo recalcó así. Los profetas habían anunciado de que el Mesías de Dios vendría hablando en parábolas a su pueblo, y esto se predijo desde mucho tiempo atrás. Así que todo esto, en cuanto a términos generales, es en base a las parábolas predichas: sembrar semillas, salvaguardar las verdades del reino. Todo eso nos hace referencia a lo que hoy vamos a entrar, la parábola del sembrador. Como ustedes pueden ver, la parábola del sembrador es una de las parábolas más conocidas por todos los cristianos, tanto así que en los demás evangelios sinópticos, Marcos y Lucas, también las nombran, también las repiten, las vuelven a mencionar en los evangelios siguientes. Y algo importante de esto es que hemos de considerar que mucho de lo que habló Jesús en su vida, en su ministerio, fueron parábolas o partes de parábolas. El objetivo de Jesús era intentar martillar su punto, su mensaje, para que la gente pudiese entender, aquellos que quisieran, la verdad revelada. Y en este caso concreto, me encanta que el versículo 3 de nuestro texto dice lo siguiente, y les habló muchas cosas en parábolas. Hermano, esto no es un sueño, no es una revelación, no es una profecía, no es nada de eso. El versículo dice explícitamente de que es una parábola, es una parábola. Y no puede irte más de eso, ha de ser interpretado como parábola, como lo que es. Y una de las cosas más interesantes de esa parábola es que dice que es fácil de entender. Esta parábola, hermanos, es fácil de entender. Marcos 4:13 dice lo siguiente: y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? Nuestro Señor, lleno de misericordia y de amor, estaba tratando de alcanzar a las personas en su punto en el cual se encontraban. Para que me entiendas, Él intenta que las personas que lo escuchan capten el mensaje debido a su nivel de comprensión. La parábola del sembrador se basa en una ilustración agrícola, y Jesús estaba hablando con una comunidad, con una sociedad predominantemente agrícola. Si a mí me hablas de construcción, de coches, te diré: yo no entiendo el mensaje que me quieres decir. Pero si me hablas de números, de economía, de préstamos, podré entender lo que me quieres decir. Jesús sabía que se encontraba con gente agricultora, con gente ramadera, con gente de campo. Por eso les dice: ¿cómo puede ser que yo hablo de algo agrícola y ustedes que saben del campo no entienden la parábola? Si es fácil de entender. Jesús no estaba hablando con eruditos, ni con estudiosos bíblicos, ni con escribas. En este contexto estaba hablando con gente ganadera y con gente ramadera.
Así que esta parábola es en sí misma de un nivel muy básico, hermanos. Así que debe ser fácil de entender. Por eso Jesús les preguntó que por qué no la entendía. Y tres cosas sobresalen de esta parábola en concreto. Primera, es fácil de entender. Segundo, es elemental. Jesús estaba dando una enseñanza primordial y sencilla respecto a los resultados de la predicación de la palabra. Y tercera, está explicada. De todas las parábolas que hay en la Biblia, esta es algo bueno, está explicada. Nos hubiera encantado que Jesús hubiera explicado todas, pero no fue así. En este caso, sí que lo hizo. ¿Y qué quería nuestro Señor Jesús comunicarnos a través de ella? ¿Qué quería el Señor que tú y yo, o la gente en su contexto, aprendiese de esta parábola? 4 ideas básicas sacan a través del mensaje de hoy, de la enseñanza de hoy. Primera cosa básica, el reclutamiento indiscriminado por la palabra del Señor. Esta parábola, esta idea, esta noción se nos revela de que en la verdad del reino de Dios hay un reclutamiento indiscriminado por la palabra. El reclutamiento indiscriminado quiere decir que tú y yo, los siervos de Jesús, intentan mediante todas sus fuerzas intentar salvar a todo el mundo. Lo intentamos. Y esa es la oferta gratuita, indiscriminada del evangelio, ¿verdad? Cuando tú y yo predicamos, intentamos mediante argumentos, mediante la palabra del Señor, convencer al que está escuchando. Y mediante este mensaje se espera que nosotros, tú y yo, prediquemos el mensaje de manera indistinta, sin discriminar. Por eso la predicación de la palabra es sin discriminar, es indiscriminada. Tú y yo no sabemos a quién ha escogido Dios y tampoco sabemos quién va a responder que sí al evangelio de Jesús. Pero se nos ha llamado a que prediquemos sin ningún tipo de consentimiento y sin ningún tipo de discriminación la palabra del Señor, el evangelio del Señor. Tú y yo no discriminamos a nadie. No sembramos la palabra ni la semilla solamente a gente que nos cae bien, ni a los que creemos que pueden ser los salvos de Dios. No sembramos la semilla solo a los que tienen un punto de vista igual al nuestro, ni a los que nos caen bien solamente. No sembramos la semilla a las personas de un tipo de raza, etnia o condición social. No, el cristiano predica a todo el mundo sin juzgar. Eso incluye, hermanos, a hinduistas, a testigos de Jehová, a musulmanes, a todo el mundo. Así que no se nos manda a discriminar cuando predicamos el evangelio, pues el reclutamiento es totalmente indiscriminado. Seguimos lo que dice Jesús en Mateo 28, 18 al 19. Dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que tú y yo no discriminamos a nadie cuando predicamos el mensaje del evangelio. La segunda verdad que vemos aquí en la parábola es el siguiente: las respuestas iniciales ante la palabra de Dios. ¿Cómo responden inicialmente las personas? En este mensaje, hermanos, si te das cuenta, ¿cuánta gente le dijo que no al mensaje, a la palabra de Dios? ¿Cuántos dijeron que no? No me prediques. Si te das cuenta, hermano, ninguno dijo que no. Todos escucharon, todos la recibieron, pero sus respuestas fueron totalmente positivas. En esta sección, no sé si estoy hablando de la respuesta inicial, no del fruto. Todos dijeron que sí. Es sumamente interesante ver cómo en esta sección solamente se indican las respuestas positivas ante la palabra. Y ojalá siempre hubiese sido así, pero no es así. Jesús enseñó en otras secciones que hay gente que literalmente le dice que no a Dios, pero en esta sección no. Solo nos demuestra cómo responden diferentes personas ante la palabra del Señor, cómo realmente hay diferentes respuestas en el tema positivo, pero en esta sección ninguno ha dicho que no, ni el del camino, ni el pedregal, ni en las espinas. Todos recibieron y escucharon el mensaje del Señor. Así que hay una respuesta diferente en diferentes personas inicialmente cuando se predica el evangelio. La tercera verdad que vemos aquí es cuáles son las reacciones individuales ante la palabra del Señor. Como puedes ver, tomes el ejemplo de la persona al que le roban el evangelio. En Mateo
13:19 dice así: a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y le arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Como tú puedes ver, hay gente que ni siquiera entiende el mensaje de Dios. Y haremos totalmente hincapié continuamente en el día de hoy cómo el factor de entender el mensaje de Dios es crucial para la salvación del alma de la persona. En ese sentido, vemos cómo reacciona la persona que recibe la palabra del Señor. En este caso, el evangelio es robado. Muchos pueden decir que sí, yo quiero al Señor, yo quiero avanzar, pero ni siquiera entienden el mensaje en su totalidad. En algunos casos, entonces, no es el evangelio lo que rechazan las personas, sino que ni siquiera se les dio la oportunidad de entender el evangelio, porque el diablo actuó fuertemente en ellos. Eso es una verdad importante, hermanos. Hay una guerra espiritual cuando se predica la palabra. Hay una guerra espiritual incluso ahora mismo en este lugar, en el corazón de algunas personas. El diablo trabajará fuertemente para que tú no entiendas ni siquiera la parábola más sencilla, que es la del sembrador. ¿Con qué objetivo? Para que Dios no actúe en tu corazón. Así que lo que rechazarás, si no entiendes nada hoy, no va a ser el evangelio, sino que va a ser el diablo ha robado la verdad en tu corazón. Y podemos ver en este caso cómo hay reacciones individuales ante la palabra de Dios. Otras personas, por ejemplo, dice la palabra, que son ahogados por las preocupaciones del mundo. Y otros simplemente se descarrían porque la palabra en su corazón no tiene raíz. Así que hay diferentes respuestas: ahogados, otros que no la entienden porque se lo roban, gente que se preocupa demasiado por las cosas de este mundo. Hay diferentes respuestas en cuanto a la palabra del Señor con este mensaje de hoy, y lo podemos ver claramente. Y la cuarta verdad, muy importante también, hermanos, como hemos dicho antes, es la importancia de interpretar correctamente la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15 dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Que maneja con precisión la palabra de verdad. Es revelador el hecho de que Jesús haya mencionado que hay personas que oyen el mensaje de Dios, pero sin embargo las cosas los abruman y se descarrían o se ahogan. Es importante destacar, hermanos, esto, porque es necesario, repito, entender bien la palabra de Dios. El tema de la comprensión del mensaje de Dios es sumamente importante en la salvación. Es fundamental. Tú no puedes ser salvo si no entiendes el mensaje de la salvación. ¿Cómo tú vas a fundamentar tu fe en algo que ni siquiera conoces? ¿Es algo lógico eso? Es totalmente ilógico, hermanos. Por eso es importante que entendamos bien y a interpretar el mensaje de Dios. Es tan importante incluso que en esta iglesia, cuando alguien quiere ser miembro, lo primero que les preguntamos en esa entrevista personal es: hermano, hermana, ¿entiendes el evangelio? ¿Entiendes lo que implica en tu vida? ¿Entiendes el mensaje de salvación en tu vida? Es sumamente importante que interpretemos correctamente la palabra. De hecho, el que no la entendió, al que no se la entiende, el diablo tiene la posibilidad de robarlo, como lo dice el mismo mensaje del Señor. Así que, hermano, hay 4 verdades importantes aquí. Principalmente, reclutamiento indiscriminado. Las respuestas iniciales son diferentes. Las reacciones iniciales son diferentes. Y es importante interpretar correctamente la palabra del Señor. Correctamente la palabra del Señor. Amén. ¿Y por qué? ¿Por qué el sembrador? ¿Por qué es tan importante esta parábola? ¿Qué nos quiere decir el Señor? Bien, hay sumamente verdades que en este mensaje, en esta noción, en esta parábola, transcurren a lo largo de todas las generaciones. Me explico. Las reacciones que pasaron aquí con Jesús pasaron en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo de la reforma, y sigue pasando en el día de hoy. A día de hoy sigue gente, a gente a día de hoy le siguen robando la palabra del corazón. Hay gente que aún a día de hoy se preocupa por las cosas de este mundo. Hay gente a día de hoy
que por causa de la persecución niega su fe. Y hay gente a día de hoy también que por causa de la palabra da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Así que las reacciones y el efecto de la parábola del sembrador ha sido desde antes, desde hoy y seguirá por siempre. Por algo la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Así que lo que va a pasar hoy ha pasado en los tiempos de Jesús, pasará hoy y pasará mañana. Reacciones de todo tipo seguirán ocurriendo en cuanto a la parábola del sembrador. Y deseamos que Dios haga su obra en cada uno de nosotros. Comprender estas verdades nos va a ayudar a crecer más y más en nuestro diario caminar cristiano. ¿Y cuál es la primera verdad que quiero destacar hoy y que Jesús quería que tú y yo aprendiésemos mediante la parábola del sembrador? La primera verdad es la siguiente, hermanos. No podemos sorprendernos cuando alguien no persevera, cuando algunos no perseveran. No puedes llevarte la mano a la boca. ¡Oh! No perseveró. No. La primera verdad, hermanos, es esta. Tú no debes sorprenderte porque algunos no van a perseverar en el camino cristiano. El evangelio de Jesús no solo tiene el propósito de cambiar el destino eterno de las personas, cielo o infierno, sino que tiene el objetivo de cambiar las vidas de aquel que lo recibe. El cambio que produce el evangelio en la persona es un cambio permanente, no rápido, permanente. Sin embargo, sabemos que a ciencia cierta hay personas que dicen que tienen una profesión de fe y luego pasan al frente, pero años más tarde se desvían. ¿Tú lo has visto? Yo lo he visto en esta iglesia, lo he visto en mi antigua iglesia y en todas las iglesias del mundo pasa eso. Gente que comienza el camino, pero lamentablemente se acaba alejando. Dice Jesús, no te sorprendas. No te sorprendas. Esta parábola predice que en esto sucederá y nos advierte que no tenemos que llevarnos las manos a la boca. ¿El hermano dejó el camino? Sí, la parábola así lo enseñó en su momento. No debería sorprenderte, porque lo que tú y yo deseamos es que todo el mundo persevere, pero no es así. Te pasa a ti, me pasa a mí. Tú has visto a gente así y le pasó al mismísimo Jesucristo. En Juan 6:66 dice lo siguiente: como resultado de esto, muchos, ¿de quiénes? De sus discípulos, gente que le seguía, que escuchaba la palabra, que tenía a Jesús a 2 palmos seguidamente, muy juntos. Sus discípulos, muchos de ellos, se apartaron y ya no andaban con él. Si le pasaba a Jesús, mis hermanos, pasará en esta iglesia y en todas en el mundo. Así que no te sorprendas cuando veas a gente que no persevera en la palabra del Señor. Esa es la primera verdad. No hay sorpresas. Jesús lo dejó escrito en la parábola del sembrador. Amén. Segunda verdad. No hay que echarle la culpa a nadie cuando algunos no perseveran. Eso es algo para los maduros también, ¿eh? No hay que echarle la culpa a nadie cuando alguno no persevera. Aunque es obvio que algunos se descarrían en el camino, Jesús no le echa la culpa a nadie por eso. Si el que oyó la palabra no perseveró, Dios no le echa culpa ni al predicador, ni a la iglesia, ni al maestro. Obviamente, si no es un mensaje fiel, a excepción de eso, el Señor no culpa a nadie. No culpa al que sembró la semilla. Es más, culpa a aquel que la echó fuera, a aquel que no le hace caso. Así que no hay que echarle la culpa a nadie, hermano. Y digo esto porque a veces viene gente nueva a esta iglesia y nos preguntan a los diáconos, hermano, ¿quién predica hoy? Traigo a mi madre no conversa, traigo a mi amigo no converso, traigo a mi hijo rebelde. ¿Y quién predica hoy? Realmente, dígame, ¿quién predica hoy? Que quiero que el mensaje hoy lo destroce y lo convierta. Y uno le dice, bueno, pues hoy predica a tal persona. ¿Y ves qué hacen así? Se chafan. Y lo hacen enfrente tuyo, ¿no? Y tú dices, wow, ¿qué pasó? Y luego acaba el mensaje y les pregunta, hermano, ¿qué pasó con el familiar? Bueno, usted sabe qué. ¿Usted sabe qué? ¿Qué es lo que yo sé? Lo que yo sé es que la palabra produce vida en aquel que Dios quiere, ¿no? Amén. Sin importar el tono de voz, los ejemplos o la capacidad intelectual del predicador. Es Dios que convierte, no yo. Amén. Así que, hermano, debe ser maduro. Cuando preguntas quién va a predicar hoy, tal persona. Amén, Señor. Obra en el corazón que no te conoce. Obra en mi marido que no te conoce. En mi mujer, en mi hijo. Sin importar quién esté aquí arriba
hermano, no eches la culpa al predicador porque tu hijo rebelde o tu mujer inconversa no haya aceptado la semilla del Señor. Amén. Así que no eches la culpa. Dios dice, oye, yo siembro la semilla, yo doy el fruto, deja a los que están arriba en paz, porque yo soy el que convierte a las personas, no ellos. Y esto es para los maduros, hermanos. Hay que ser maduro en este sentido. Así que, segunda verdad, no echen la culpa a pastores, a predicadores, a los maestros. Dios no lo hace, ustedes tampoco deberían hacerlo. Amén. Verdad número 3. Verdad número 3 en base a esto. No todo el que hace una profesión de fe es realmente salvo. Y esta es un poco dura también, un poquito dura. Otro punto interesantísimo que Jesús nos hace ver aquí es que no debería sorprendernos que habrá personas que aunque por apariencias externas parecen 100% cristianos, en la realidad no lo son, no lo son. Esto subraya la importancia del discipulado cristiano, de que no simplemente es traer al familiar, al hijo, al esposo, a la esposa allí y que los abandonen en la iglesia. No, es necesario un discipulado continuo. Y si puede ser un discipulado individual, muchísimo mejor. Más individual, más concreto, más directo. No debemos simplemente dar por sentado que todo aquel que inclina su cabeza y le dice a Dios, entra a mi vida, ya es salvo. No es así. No podemos percibir obviamente lo que sucede en el corazón de las personas. Solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe eso. Pero Jesús usó esta parábola para enseñarnos este principio, hermanos, de que no todos los que hacen una profesión de fe necesariamente son salvos. Y eso lo podemos corroborar con lo que Jesús mismo dijo en Mateo 7:21, uno de los versículos más duros de la Biblia. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Así que, hermanos, no todo aquel que inclinó su rostro y pidió a Dios entrar en su vida realmente es salvo. Tú y yo no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe quién realmente es su hijo y tú y yo no. Tú y yo vemos a alguien que se comporta bien, que viene a la iglesia, que ora en el culto, que lee su palabra, pero tú tendrías la autoridad de decir que todos los que han dicho Jesús ven a mi vida son salvos. Sinceramente la respuesta es no. Solamente Dios sabe eso. Así que, hermanos, no todo el que hace una profesión es realmente salvo. Y eso me lleva a la verdad número 4, que está muy relacionada con la siguiente. Nunca debemos tratar de determinar, hermanos, quién es salvo y quién no. En ti ni en mí está esa responsabilidad. Jesús nos enseñó que así como no debemos dar por sentado que toda profesión de fe es realmente real, tampoco debemos dar por hecho de que no lo es. Sinceramente, aquel que se arrepiente y cree en Jesús, dice la Biblia, que es salvo. Pero la Biblia lo dice, Dios lo dice, yo no lo puedo decir. Por ejemplo, te doy un ejemplo fácilmente. Yo soy muy fan del ministerio Living Waters, de Ray Comfort, aquel que predica en las calles con vehemencia, con fuego. Parece que tiene fuego, no yo. Con pasión, con verdad. Y yo lo veo, y una vez vi un video que le predicó un pandillero, y eran unos 10, y él estaba predicando al jefe de la pandilla. Y había otro que lo quería agredir, le quería pegar a Ray Comfort. Y le dice el jefe de la pandilla, oye, espera, déjame escuchar el mensaje. El hombre escuchó, se fueron y ahí quedó. Luego, después de años, vi otro video que el pandillero que lo quería agredir a Ray Comfort, al predicador, estaba predicando en la calle. Estaba alzando su voz y predicando. Y dije yo, wow, ¿cómo puede ser? Si ese hombre le quería pegar, lo rechazó. No hubieron lágrimas en su conversión, no hubo temblores, no hubo emoción. Estaba realmente predicando la palabra de Dios. Y va Ray y le dice, oye, ¿tú eres aquel pandillero, aquella persona que le prediqué años atrás? Sí, soy yo. ¿Te acuerdas que te quería pegar? Sí, soy yo. Pero la palabra dio fruto después de muchos años. Y yo dije, ese hombre jamás se va a convertir. Una lección. Porque yo dije que ese hombre no sería salvo. Así que la palabra me dice a mí, tú y yo no podemos decir quién es salvo y quién no. No tenemos esa autoridad, querido cristiano. El asunto que presenta en esta historia es que nunca debemos decir quién es salvo y quién no.
guardémonos nuestra opinión. A veces la persona que más promete puede decepcionarte y caer y no volver. Y aquel en quien tú no tienes confianza, te darás cuenta que la semilla cayó en un buen terreno. A fin y al cabo, el Salmos 3:8 dice que la salvación es del Señor. Es del Señor, no tuya ni mía. Tú puedes relacionarte con cristianos, decir que el hermano es cristiano, que se comporta como tal, pero no está en tu autoridad ni en la mía decir que él es salvo, porque tú no sabes cómo va a acabar tanto el creyente en la gloria como el no creyente. Tú no lo sabes. Así que hermano maduro, aprende. No determines tú quién es salvo y quién no, porque no sabes cómo será su fruto en el futuro. La siguiente verdad número 5 es la siguiente. La respuesta inicial de una persona al evangelio no necesariamente es permanente. Y escúchame con atención, no necesariamente es permanente, es para siempre. Esto es algo que también es muy interesante. Sobre todo me ayudará a mí y a ti para crecer en nuestra madurez cristiana. Debemos evitar creer que siempre será permanente la primera respuesta de la persona cuando escucha el evangelio. Me explico. No debemos dar por sentado que la forma en que responde alguien que escucha el evangelio inicialmente es la definitiva. No podemos decir que siempre va a ser así. Por ejemplo, la persona que oye la palabra pero no la entiende, no podemos decir que siempre el diablo va a arrebatar siempre la palabra de su corazón. No podemos decir que esa persona más tarde no se va a convertir. No podemos decir eso. Tienes un familiar que no te escucha, a un hijo que no te escucha, que actualmente es tierra seca. Tú no puedes decir que siempre va a ser tierra seca. No podemos, hermano. No lo podemos hacer. La semilla sembrada junto al camino puede en el futuro caer en un buen terreno. Así puede ser. Así puede ser. Una falsa profesión de fe puede más tarde ser una fe genuina en Dios. ¿Por qué? Porque los tiempos los decide Dios, no tú y no yo. Así que el que hoy es tierra seca puede que en el futuro sea un buen terreno. Seamos sinceros. Te doy un ejemplo. Dime tú, hermano, ¿cuántas veces no has salido de aquí un domingo y en el día martes ni te acuerdas del nombre del sermón del domingo? ¿Te ha pasado eso alguna vez? Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Qué pasó allí? ¿Te arrebataron la palabra de tu corazón? ¿No te acuerdas del nombre del sermón? ¿Te acuerdas de la verdad esencial del mensaje del domingo pasado? Si no, puede ser que seas como la tierra del camino, al cual el diablo arrebató la verdad. O dime tú la verdad. ¿Cuántas veces no has escuchado la palabra con gozo y has dicho, este año me propongo esto, haré lo siguiente, me haré un planning espiritual y haré esto y una cosa, pero por causa de la aflicción del mundo caes y no lo has hecho? ¿Es tu corazón entonces como si fuese la tierra del pedregal? O a veces pasa que durante algún tiempo te has preocupado demasiado por las cosas de este mundo, por las riquezas de esta tierra y no has producido fruto. ¿En qué te has convertido entonces? En la tierra que está llena de espinos. Eso es algo real, mi hermano. Eso es algo real. Así que tú no puedes decir que siempre aquel que recibe la palabra actuará de la misma manera, tanto para el que le roban la palabra, tanto para el que está en los espinos y tanto para el que está en el pedregal. No siempre va a ser así. Lo que el Señor realmente desea es que tú y yo en gran manera se cumpla lo que dice Él mismo en Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Deseamos eso en nuestras vidas, pero no siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque la parábola dice que hay unos que dan al 30, al 60 y otros al 100. No todo el mundo va a dar el 100% en cuanto al fruto en su vida cristiana. No lo digo yo, lo dice el Señor Jesús. Así que, hermanos, no siempre la respuesta inicial va a ser para siempre en aquel que responde la palabra. Y esto va juntado con la última verdad de hoy. La parábola no se refiere solamente a la predicación de los perdidos. La parábola del sembrador no hace referencia solamente al no creyente.
también hace referencia al creyente, al cristiano real, a la buena tierra. Esto puede referirse al creyente que durante un tiempo no anda en luz. La parábola del sembrador, por consiguiente, tiene otras aplicaciones. Veamos a la persona que su corazón es un buen terreno, buena semilla, produce fruto al 50%, una conversión genuina al 100%, atestiguada por la palabra. ¿Quiere decir eso que esa persona no puede en el futuro también escuchar un mensaje y que el diablo se lo arrebate en su corazón? La respuesta es sí, hermano. Eso es posible. Es posible que tú y yo, incluso hoy haya creyentes que en cuanto salgan de esa puerta no se acuerden de nada en el día de mañana. ¿Por qué? Porque no lo entendieron y porque el enemigo trabajó finamente en ellos. Finamente en ellos. Así que la buena semilla puede ser que sea arrebatada en el corazón de algunos en el día de hoy. Por ejemplo, cuando tú y yo nos proponemos leer la Biblia y tengo una hora libre, voy a leer la Biblia. ¿Qué pasa a veces? Suena el teléfono, el niño se despierta, comienzas a preocuparte por las cosas y la hora se ha pasado. ¿Qué pasó con el tiempo del Señor? ¿Dónde se fue? ¿Te lo robó Dios? ¿Qué pasó allí? Obviamente, el diablo te robó ese tiempo. Y lo digo con total confianza, porque nos pasa seguramente a todos en algún momento. Tengo una hora, tengo media hora, voy a leer un video de YouTube, una distracción, una llamada urgente. ¿Qué pasó con el tiempo de Dios? ¿No lo habías planificado? Bueno, se te fue arrebatado ese tiempo. Te han robado la palabra, te han robado el tiempo. O a veces comienzas a orar, te inclinas tus rodillas y comienzas a pensar en cosas, en todo menos en Dios. ¿Te ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado. Y pasa la hora, la media hora y dices, y no he dado nada. Estaba pensando en otras cosas, en las facturas, en la iglesia, en mi esposa, en mis hijos. ¿Y qué pasó? El tiempo de Dios, ¿dónde se fue? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Nos han robado la palabra? Sí. ¿Somos creyentes? Sí. Así que a día de hoy, hermanos, a ti y a mí nos pueden robar el tiempo, el mensaje de Dios y arrebatárnoslo por no comprenderlo, por no hacer las cosas bien. Te doy un ejemplo matemático que es el siguiente. En esta iglesia, cada año, el año normalmente tiene 52 semanas, un año, para que lo vean aquí. A 3 mensajes por semana en esta iglesia, sin contar los sábados ni las reuniones especiales. Eso hace un total de 156 mensajes mínimos, sermones escuchados en el año. ¿Cómo mínimo? Te pregunto, siendo realistas y aplicando una sola verdad por cada mensaje en tu vida, deberías haber cambiado o aplicado 156 verdades el año pasado. Ahora dime tú, cristiano, creyente, buena tierra, ¿has cambiado 156 hábitos en tu vida cristiana en todo el año pasado? ¿Lo has hecho? Sí, hermano, lo he hecho. Gloria a Dios. No, hermano, no lo he hecho. No llego ni a 100, ni a 60, ni al 30, ni al 100 por 1. ¿Qué pasó, cristiano? ¿Qué pasó con la tierra? Son 156 mensajes, hermanos, a una por sermón, una verdad por sermón. ¿Has aplicado todas el año pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué has hecho? ¿En qué se ha convertido tu corazón? ¿Te has convertido en la tierra del camino? ¿Te has convertido en el pedregal? ¿Te has convertido en los espinos? La verdad es que en algún momento sí, hermano. Sí, tu corazón ha sido estéril. Y esto es una verdad innegable, amado hermano. En esta parábola de hoy podemos entender que la buena tierra de aquel entonces, nuestro corazón, puede convertirse en otro momento en una tierra que no da fruto por algún tiempo. ¿Qué tipo de tierra eres tú hoy? ¿Estás afligido? ¿Estás recibiendo la palabra con gozo pero sin raíz? ¿El diablo la va a robar? ¿Qué tipo de tierra somos hoy, querido creyente? ¿Qué somos? Esto no quiere decir que no seas salvo, lo aclaro. No quiere decir que no seas salvo. Sí, somos salvos, sino que a menudo cuando el creyente recibe una nueva revelación de una palabra, lucha por aceptarla y que para que ésta dé raíces, se arraigue en su vida. Por ejemplo, una nueva revelación del perdón cuando tienes trifulca,
una nueva revelación del amor cuando hay conflicto en el matrimonio, una nueva revelación del discipulado con tu hijo cuando no te hace caso. Tu corazón lucha por aceptarla y no siempre da fruto en el momento. ¿Por qué? Porque cuando nos dan la verdad de Dios, Dios exige un mayor compromiso. Y hay veces que la gente dice, no estoy dispuesto a hacerlo, no quiero perdonar, me cuesta, es que no me sale, mi hermano. Bueno, tu corazón está haciendo mala tierra. No hay fruto, hermanos. Te ha pasado a ti, me ha pasado a mí. Somos humanos y deseamos que Dios realmente nos ayude a dar más fruto en nuestra vida. Pero te pregunto, ¿qué tipo de tierra eres tú hoy? Así que al cristiano también se puede convertir en algún momento en su vida en tierra, en pedregal o en espino. Y en esencia, hermano, la parábola del sembrador nos demuestra la necesidad fundamental de predicar el evangelio del Señor, de proclamar las buenas nuevas del mensaje. Jesús nos estaba mostrando que la predicación de la palabra afecta tanto al no creyente, como lo hemos visto, como al creyente. Y en ese sentido, estoy muy agradecido por nuestra iglesia Caminando por Fe, porque desde que he llegado aquí, yo pude decir de manera verdadera que aquí nunca ha faltado palabra de Dios. Nunca ha faltado palabra de Dios. De hecho, como bien saben, el motivo principal por el cual la gente viene aquí es por la palabra. Por la palabra. Y ruego a Dios que así sea, que no falte. Que predique quien predique, nunca falte la santa palabra del Señor en nuestra amada iglesia, la cual sigue siendo imperfecta. Pero no por el creyente, como se nos enviaba el mensaje, no por Dios, sino por el creyente, nosotros que somos imperfectos. Amén, mis hermanos. Así que, ¿qué tipo de tierra, vuelvo a preguntar, eres tú hoy? Una vez dicho esto, las 6 verdades principales de esta parábola, ¿cuáles son las reacciones, las profesiones de fe? Podemos ver 4 profesiones de fe en esta parábola del sembrador. La primera de ellas es la siguiente: la reacción que fue suplantada. En el caso de la semilla que cayó en el camino, vemos que existe una reacción del evangelio en el cual el enemigo, el diablo, lo hemos dicho, se las arregla para arrebatar el mensaje a la persona que oye. En Mateo 13:19 dice lo siguiente: a todo aquel que oye la palabra del reino y no la entiende, hay un hincapié totalmente severo en el hecho de entender la palabra del Dios. El maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Aquí se nos muestra que hay algunos en quienes Satanás triunfa, engañándolos para mantenerlos ciegos. Y eso lo podemos corroborar con lo mismo que dice Pablo en 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El diablo no toma vacaciones. Tú y yo a veces sí. Él desea que hoy la gente que está escuchando no entienda el mensaje, no entienda la parábola y arrebatárselo de su corazón. Lo desea realmente, porque esa es su labor. Lo que el diablo desea es que la gente no entienda el mensaje de Dios y se esfuerza en impedir que la gente no escuche. Los quiere mantener ciegos. Tan pronto como una persona dice, creo en Dios, él se esfuerza en las pocas horas siguientes en arrebatar la palabra de su corazón. Él está activo y siempre intentando suplantar esta profesión de fe. Él quiere impedir lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Y sí, hermanos, él desea impedir y consigue a veces lo que Dios quiere hacer en las personas. ¿Eso hace a Dios menos soberano? No, porque Dios así ha declarado que suceda. Si Dios desea que en algunos el diablo intervenga y les robe la palabra, no hace a Dios menos soberano. Él lo ha decretado así, son las reglas del juego y Dios es Dios, el diablo es diablo y Dios sigue siendo soberano y el diablo no. Pero las reglas del juego son esas. Si hay gente que no escucha, que no entiende y el diablo arrebata, es porque Dios así ha permitido que pase y aún así sigue siendo soberano. Sigue siendo soberano. Lo sigue siendo. Así que la primera reacción, la primera profesión de fe es la reacción suplantada.
¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda? La profesión superficial que es no duradera, que no dura. En el caso de la semilla que cayó en los pedregales, vemos que existe una reacción entusiasta y de sumisión al evangelio. Al oír la palabra, algunos reaccionan con entusiasmo y dicen, quiero entregarme de inmediato a Jesús. Pero, ¿qué dice Jesús en Mateo 13:20? El que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. La Nueva Versión Internacional lo dice así. Así que dura muy poco tiempo. Posiblemente debido a que estas personas reaccionan rápidamente, no se han puesto a pensar qué implica seguir a Jesús en su total cabalidad. Reaccionaron demasiado rápido. Pueden entusiasmarse porque lo que han oído, ya que pueden pensar que será una respuesta a un problema personal. ¿Hay gente que viene a Jesús por causas que no es Jesús mismo? La respuesta es sí. Problemas matrimoniales, problemas con los hijos, enfermedades, dificultades económicas. Mucha gente viene a Jesús y dice que acepta a Jesús, pero por un motivo que no es Jesús en sí mismo. Y son esos de aquí. ¿Qué pasa luego? Que cuando Jesús no cumple sus expectativas, abandonan. No había una fe real. Esas personas pasarán al frente y dirán, creo en Dios, responderán sí al evangelio, pero después de ese sí, no los volverás a ver en la iglesia. No los volverás a ver en la iglesia. No estoy diciendo que no fueran sinceros. Realmente quizás quisieron seguirlo. Realmente desearon. Lo que estoy diciendo es que hicieron una profesión de fe que resultó ser superficial. Fueron sinceramente superficiales. No había fundamento de Jesús en sus vidas. No lo había. Así que por eso creen durante un poco tiempo. Billy Graham, el gran predicador, decía que cuando se iba a las campañas multitudinarias, pasaban un montón de gente a aceptar a Jesús. Y él decía, me encantaría que solamente el 10% de la gente que pasa al frente realmente sea convertida. Ese hombre llevó a miles y miles a Cristo, pero en sus campañas muchísima gente decía creer en Jesús, pero él sinceramente comentaba, ojalá solamente el 10% que dicen que sí, sea realmente convertidos, porque sabía que no todo el mundo lo hacía de todo corazón. Así que la segunda reacción, la segunda profesión de fe es esa. La profesión de fe que dura muy poco, que dura muy poco. La tercera es la siguiente, la profesión ahogada, la que ha sido asfixiada. En el caso de la semilla que cayó en los espinos, hay quienes reaccionan positivamente al evangelio, pero permiten que las preocupaciones del mundo, las riquezas, sofoquen el evangelio en sus corazones. El mundo compite en su corazón y lamentablemente el mundo gana. Nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente en Mateo 13:22. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas. Todo el mundo quiere ser rico. Bueno, aquí hay un factor por el cual la gente se aparta de Dios. Así que no se produce ningún tipo de fruto. Estas personas no tienen una reacción superficial. Realmente lo creyeron, pero gradualmente se desvían del mensaje que una vez creyeron. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo desplazan a Dios de sus corazones. Por eso Dios quiere tanto y aborrece tanto el hecho de que no nos hagamos ídolos. Cualquier cosa que desplace a Dios del centro de nuestro corazón puede llevarnos a ser este tipo de personas, que nuestra fe sea ahogada totalmente. La preocupación de lo que otros puedan pensar, por ejemplo, ¿qué es lo que te preocupa del mundo? Por ejemplo, el nuevo creyente. Al nuevo creyente le preocupa a veces qué dirán cuando recién se convierte. A él le preocupa qué dirá su familiar, su padre, su madre, que no son creyentes. Y ese joven que acaba de aceptar a Jesús dirá,
¿Me van a aceptar? ¿Seré bien recibido? La respuesta es no. Y puede ser que se sienta abrumado por el rechazo y eso lo haga abandonar la fe que una vez dijo profesar en algún momento. Así que yo animo a todo recién convertido, por ejemplo, a no dejar que su fe sea ahogada. A las personas que tienen dificultades económicas, que no se preocupen demasiado por las riquezas de este mundo. A los que están pasando dificultades, que no se sofoquen demasiado en ellas, pues Dios es nuestro refugio. No seas tú como la tierra que cayó o la semilla que cayó en los espinos, para que tu fe no sea ahogada. Creyente, haz firme tu fe hasta el final. Hazla firme hasta el final. Mantente cerca de Dios, cerca de la iglesia. Persevera hasta el final. Apocalipsis lo dice, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Porque ciertamente preocuparte por el mundo no tendrá ningún tipo de beneficio. El mundo nos va a rechazar, porque rechazó a nuestro Señor. De hecho, Spurgeon dijo lo siguiente: no son el caramelo de la tierra, me encanta, son la sal de la tierra, algo que el mundo querrá escupir en vez de tragar. Somos la sal de la tierra, no somos el dulce, hermanos. Por lo cuanto la sal no va a ser querida en la oscuridad. Así que, hermano, la tercera profesión es esa: que tu fe no sea ahogada por la vanidad de las riquezas o por las preocupaciones del mundo. Y la última verdad, la última profesión de fe, la profesión sólida, la que a ti y a mí me gusta. Finalmente Jesús describió una cuarta reacción al evangelio, una profesión de fe sólida y duradera, en la cual la persona que oye la palabra la recibe, la cree, la entiende y permite que ésta eche raíces en su vida, dando fruto, mucho fruto. Mateo 13:23 dice lo siguiente: pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y vuelve a decir, y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30. En el caso de la semilla que cayó en buena tierra, es el ejemplo claro de una conversión genuina. Este realmente es un hijo de Dios. No a diferencia de la que cayó en el camino, en el pedregal o en los espinos. En este momento, hermanos, tenemos a un creyente real, un creyente que comprendió la palabra. Y tú y yo éramos aquel creyente. Éramos tierra seca, éramos camino, éramos pedregales, éramos espinos, pero en un momento indicado nos convertimos en buena tierra. Y la palabra a día de hoy está haciendo vida en nosotros, produciendo frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. En un momento dado, hermano, tú y yo escuchamos el mensaje, lo entendimos y ejercimos fe en él, por lo cuanto el Espíritu Santo aplicó esa verdad entendida en nuestros corazones, cosa que nos hizo dar vida al 30, al 60 y al 100 por uno. Tú y yo ahora, a día de hoy, somos buena tierra. Gloria a Dios por el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Así que hoy también el no converso puede ser buena tierra hoy. Hoy él puede entender el mensaje del Evangelio. El hecho de que Jesús murió por sus pecados y se dio a sí mismo en la cruz por él también. Si entiendes eso y lo crees de todo corazón, tú puedes ser buena tierra hoy, amigo no creyente. Hoy puedes tú dar fruto al 30, luego será al 60 y finalmente al 100 por uno. ¿Entiendes el mensaje de salvación de hoy? ¿Deseas tú ser buena tierra? ¿Eres tú buena tierra? De todo corazón deseo que sí. Para finalizar, hermanos, deseo explicar las 3 palabras claves de esta parábola, la identidad de las palabras. La primera identidad, el sembrador. ¿Quién es el sembrador? ¿Quiénes son los sembradores? La palabra sembrador se refiere a la persona que es una especie de mensajero, un heraldo. Es alguien que anuncia el evangelio y proclama la verdad de Dios. Ese es el sembrador.
Hablamos de un pastor, de un predicador de ambulante, de un profeta del Antiguo Testamento ejerciendo su don. El que siembra la semilla es el sembrador. El predicador es un sembrador. El pastor continuamente que predica los martes, jueves y domingo, los pastores son sembradores. La identidad del sembrador es aquel que lleva el mensaje del evangelio. En un sentido, todo cristiano es un sembrador, porque tú y yo somos llamados a predicar la palabra de Dios. La pregunta es, ¿eres un buen sembrador? Porque lo eres, lo soy. ¿Somos un buen sembrador? Esa es la pregunta importante. ¿Eres tú, soy yo un buen sembrador? Deseo de todo corazón también que la respuesta sea sí, soy un buen sembrador. Que cuando puedo, proclamo la verdad, la semilla del evangelio. Así que el sembrador es todo cristiano, todo creyente que dice seguir a Jesús, porque tú y yo somos pescadores de hombres. Enviamos la semilla y que Dios haga el fruto. Amén. La segunda identidad, ¿qué es la semilla? Es obvio, ¿verdad? La semilla es la palabra de Dios, es lo que tú y yo oímos. Y aunque ciertamente el mensaje del evangelio lo recibimos mediante nuestros oídos, lo que Dios realmente quiere es que tú lo oigas con el corazón. Por eso no hay conversiones a veces, porque no se escucha la palabra con el corazón. La persona debe oír el mensaje del evangelio con el corazón y no solamente con la cabeza y sus oídos. Todas las personas a las que el diablo le arrebata la palabra, los que se sienten ahogados por las preocupaciones del mundo o los que caen la semilla en el pedregal, todos estos escucharon la palabra con su mente, con sus oídos, pero no oyeron la palabra con su corazón. No oyeron la palabra con el corazón interiormente, solamente externamente. ¿Cómo estás escuchando tú hoy la semilla de Dios? ¿Con tu mente, con tus oídos o realmente con el corazón como la palabra lo demanda? Para que produzca frutos en ti, para que produzca fruto en mí. Romanos 10, 16 y 17 dice lo siguiente: sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio. Así lo dice Pablo. No todos hicieron caso al evangelio. No todos fueron buena tierra. No todos quisieron escuchar el mensaje de Dios. No todos lo quisieron, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír la palabra de Cristo. Y este oír hace referencia no a oír con el oído, sino a oír desde aquí, desde el interior, hermanos, desde el interior. Así que la palabra de Dios, la semilla de Dios, debe ser escuchada y creída con el corazón. Solo así dará un fruto verdadero. Solo así en tu hijo que no quiere, en tu esposa que no quiere, en tu esposo que no quiere, en tu familiar que no quiere, en tu amigo que no quiere. Si no la escucha con el corazón, no habrá un fruto real. No habrá un fruto real. Y finalmente, la tercera identidad. ¿Qué es el suelo? ¿Qué es el suelo? El suelo es el corazón que cree. Ese es el suelo. El corazón que realmente acaba creyendo. El suelo es la tierra fértil. Es el corazón que oye, que cree y que aplica la palabra que ha escuchado. Tú puedes asegurar, podemos asegurar a día de hoy a ciencia cierta que somos buena tierra. La respuesta es sí. Dos indicadores de que somos buena tierra. Primeramente, hemos dicho hoy que es necesario entender la palabra de Dios. Hay que ser sabio. ¿Y cómo soy yo sabio? Teniendo temor del Señor. Proverbios 1:7 dice lo siguiente: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Venir con un corazón reverente ante Dios, escuchar su palabra, es un testimonio vivo de que hay temor de Dios en ti, de que tú eres buena tierra. Hoy, a día de hoy, quizás aquí hay gente que no tiene temor de Dios, que ha venido a alguien a escuchar de manera vaga. Hay alguien que no tiene interés en que la palabra produzca fruto en él. Alguien que no viene con un corazón reverente ante la palabra de Dios, importando siquiera quién predica hoy. Aquel que se acerca a Dios con un corazón temeroso es aquel que es sabio,
el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Así yo puedo saber también de que soy buena tierra. ¿Hay temor de Dios en ti? Si la respuesta es sí, gloria a Dios por eso. Segundo indicador, debe haber fruto en la vida del que es buena tierra. Jesús nos enseñó que la persona que recibe la palabra de Dios es un buen terreno y produce fruto. ¿Y qué es el fruto? Obviamente, el arrepentimiento de tu corazón. El arrepentimiento produce una nueva dirección y esa nueva dirección produce una nueva convicción, una nueva dirección de fe. Si tú antes ibas a la izquierda, el Espíritu Santo en tu vida te hará ir a la derecha. Si antes vivías para ti, ahora vives para Dios. Arrepentimiento hay en tu corazón. Eso hace una nueva dirección de vida y que actualmente tu convicción, tu resolución final es que vivas por y para la gloria de Dios. Así que, ¿hay fruto en tu vida, mi hermano? Claro que sí. Deseamos que sí. Así tú puedes estar seguro de que eres buena tierra. Hay temor reverente de Dios en ti y hay fruto de Dios en ti. No necesariamente al 100%, la palabra la dice que hay fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. El que da fruto al 30 es salvo, la respuesta es sí. El que da fruto al 60 es salvo, la respuesta es sí. El que da fruto al 100% es salvo, la respuesta es sí. No importa la cantidad de fruto que haya. Si yo veo un árbol y tiene una manzana, hay fruto, es un manzano. Si hay un cristiano que da fruto en Dios, hay fruto, es creyente. Da igual la cantidad de manzanas que haya, hay fruto real, eres un hijo de Dios. Amén. Así que lo importante aquí es cuánto fruto estoy dando. Si realmente, sinceramente, ves en tu vida que no hay fruto, preocúpate qué tipo de tierra eres tú. Pero deseamos de todo corazón que todos seamos buena tierra, aunque necesariamente Jesús no lo dijo así. Sin embargo, para finalizar el mensaje de hoy, con todo esto, aunque quizás sepamos que estamos siendo buena tierra, que hay temor de Dios en nosotros y que hay fruto verdadero en nosotros, nunca debemos obtener del temor de Dios y de los frutos nuestra seguridad verdadera de fe. ¿Por qué? Porque puede ser en un momento de que tú no tengas frutos, en un periodo. Puede ser que en un momento no tengas temor de Dios. Puede serlo. ¿Y qué pasará? ¿No soy salvo entonces? Bueno, la respuesta es que tu seguridad no depende ni del temor de Dios ni de la cantidad de fruto que tú des. Tu seguridad de fe es que tu salvación y mi salvación se basa en la sangre de Cristo Jesús y no en nuestra perseverancia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hemos dicho que el creyente en un momento puede convertirse en tierra seca. ¿Y eso hace que no sea salvo? Obviamente no, porque nuestra confianza no depende ni del temor del Señor que tenga yo, la cantidad de Él, ni si estoy dando pasos agigantados de fe en mi vida. No, mis hermanos, quien crea que eso lo hace salvo está totalmente equivocado. Nunca debemos basar nuestra seguridad en otra cosa que no sea solo Cristo, y nuestra esperanza se basa en nada menos que en la sangre y en la justicia de Jesús por siempre. Amén. Por siempre. Amén. Así que la buena tierra, el creyente maduro, el creyente inmaduro también debe reconocer que la seguridad de su fe está en la justicia de Cristo y no en los frutos ni en la perseverancia del mismo. Así que acabo el mensaje, mis hermanos. ¿Qué tipo de tierra somos nosotros hoy? Creyente, ¿qué tipo de tierra eres tú? No creyente también, ¿qué tipo de tierra eres tú hoy? Al salir de aquí, saliendo por esa puerta, ¿va a ser la palabra de tu corazón robada porque no la entendiste? ¿El diablo va a trabajar en ti? ¿El diablo lo va a hacer? ¿Has recibido la palabra con gozo y entusiasmo, dispuesto a una nueva resolución? Pero la primera de cambio, en la aflicción, en la persecución, ¿vas a apartarte de ella? Puede ser que las preocupaciones del mundo, las riquezas, las deudas o lo que haga falta ahoguen la palabra en ti. ¿O eres tú hoy buena tierra que va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno porque ha escuchado el evangelio con el corazón más que con los oídos? ¿Qué tipo de tierra eres hoy, creyente?
¿Qué tipo de tierra eres tú, no creyente? Hoy yo, su humilde hermano, he ejercido en función de sembrador. Hoy he sido yo el sembrador. Hoy se ha esparcido la semilla de la palabra de Dios en todo aquel que lo ha oído. La semilla de Dios ha sido esparcida por este sembrador. Y finalmente, al igual que la parábola, esta semilla ha caído en diferentes tipos de suelo hoy. ¿Cuál de los suelos eres tú? ¿Qué tipo de suelo eres tú, amado hermano? Sea el Señor haciendo su voluntad en los corazones de cada uno de ustedes y que se cumpla lo que dice en Mateo 13:9. El que tiene oídos para oír, que hoy oiga la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te doy las gracias por el mensaje de esta tarde. Te pido perdón, Señor, si he sido bruto, tosco o imperfecto en todo lo que he dicho. Y deseo que hoy yo, como tu humilde sembrador, que ha enviado la semilla a los corazones, al suelo de hoy, Padre, que produzca realmente, si es tu voluntad, fruto en todo aquel que la recibo de todo corazón. Padre amado, tu palabra ha sido predicada, el mensaje de Dios ha sido expuesto, la parábola ha sido explicada y deseo, Señor, que de todas las verdades que hemos dicho hoy, que seas tú produciendo fruto en todo aquel que la reciba de manera temerosa, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Cumple tu voluntad en cada corazón que hoy ha escuchado tu palabra y permite que dé mucho fruto para atestiguar que somos tus discípulos. Y finalmente, Señor, también que nuestra salvación no dependa ni en la cantidad de frutos ni en el temor del Señor, sino que nuestra seguridad de fe radique hoy y por siempre en Cristo Jesús, nuestro Señor. Recibe gloria y honra, majestad, poder y honor por siempre y para siempre a tu Señor. Obra en el corazón de aquel que oye tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.